Bienvenidos a Aprender Español con María. Yo soy María y estoy muy feliz de estar aquí en un nuevo video para ustedes. El día de hoy voy a resolver 5 preguntas que me han compartido a través de las redes sociales y del grupo de WhatsApp que tenemos de Aprender Español con María. La primera pregunta que me hicieron es ¿cómo saber si se debe utilizar la conjunción y o la conjunción o? Y la respuesta es muy fácil. La conjunción y es una conjunción de adición y se utiliza cuando se mencionan 2 o más elementos y todos son válidos. En una numeración, la conjunción y se utiliza antes del último elemento. Un ejemplo sería, a la fiesta fueron Ana, Martín, Juana y Ana. Es decir, esas 4 personas fueron a la fiesta. Cuando en la oración se mencionan ustedes también, tengan en cuenta que ustedes, o sea, yo, es el último elemento que se menciona. Por ejemplo, en mi casa vivimos mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Siempre yo va de último. La conjunción o es una conjunción de opciones, por eso se tienen que acordar, o de opción. Y en las oraciones en las que se utilizan cuando hay 2 o más elementos, quiere decir que solo uno de esos elementos es válido. Por ejemplo, ¿qué quieres comer? ¿Carne o pasta? O sea, no puedes comer carne y pasta, que son las 2 cosas. Solo puedes elegir uno, ya sea la carne o la pasta. La conjunción o también se utiliza con múltiples elementos. Estas vacaciones que vienen, ¿vas a ir a París, a Roma, a Cartagena o vas a ir a Caracas? Es decir, solo vas a ir a una de esas opciones, no a todas. La segunda pregunta que me hicieron es ¿cuándo se utiliza y cuándo se utiliza e? Resulta que y e significan exactamente lo mismo como conjunción. Ambas son conjunciones de adición, solo que e se utiliza cuando en la numeración el último elemento comienza por la letra I o por HI. Entonces cambiamos la conjunción I por la E para que no haya una doble I cuando se habla. Por ejemplo, mis amigos son Juan e Ismael. Yo cambio la I por la E para que no suene Juan y Ismael, sino e Ismael. Entonces siempre cuando el último elemento de la numeración o de las opciones que estamos presentando comienza por I, se cambia por E la conjunción. Este cambio también se hace con la conjunción o. Cuando el último elemento comienza por la letra O, la O se cambia por U. De nuevo, un ejemplo con la comida. ¿Qué quieres? ¿Camarones u ostras? ¿O cuál es tu país centroamericano favorito? ¿El Salvador u Honduras? Si bien Honduras comienza por H, es HO, el sonido sigue siendo O. Entonces la O se cambia por la U para que haya la diferencia del sonido. La tercera pregunta me la hizo una amiga del grupo de WhatsApp y ella envió una fotografía con nombres de elementos en español y en inglés. Y muchos comenzaban por la y por el, pero otros no tenían artículo. Entonces ella me preguntaba, María, ¿por qué a veces no tienen artículo? Pues siempre deben tener artículos. Siempre se dice la casa, la pintura, el libro. Solo que pues uno puede decir solo libro, pero no estás hablando de cuál. Entonces, si en esa lista unos tienen el o la, realmente todos debían tenerlo. Si no lo tienen es porque hubo un error de parte de quien hizo la lista. Voy a aprovechar esta pregunta para explicarles un poco más sobre los artículos. Los artículos en español varían dependiendo del género y de la cantidad del sustantivo y pueden ser determinados o indeterminados. Los determinados son el, la, los, las, mientras que los indeterminados son un, unas, unos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el, la, los y las y un, unos y unas? Resulta que cuando yo digo el, la, los o las, estoy refiriéndome en particular a un elemento. La casa, el libro, no es cualquiera, es el libro. Ese libro exactamente es del que yo hablo, el libro. Si yo digo un libro, es un libro cualquiera. Entre todos los libros, uno, me da igual.
Mientras que si yo digo el libro, estoy refiriéndome puntualmente a uno de esos libros. Entonces, esa es la diferencia entre los artículos determinados y los indeterminados. Otra pregunta que me hicieron fue la diferencia entre hecho y listo. Hecho significa muchas cosas, pero en este contexto, cuando se compara con listo, es una palabra que se utiliza para decir que la acción ha sido concluida, que algo está terminado. Hecho se utiliza cuando es una acción que se hace, es decir, yo hago un dibujo, el dibujo ya está hecho. Mientras que listo se puede utilizar en un campo mucho más amplio de opciones que no necesariamente tiene que ver con cosas hechas, sino que pueden haber sido terminadas o que están dispuestas a la acción. Tú le puedes preguntar a una persona si está lista para salir, es decir, si ya se arregló, ya tiene todos sus elementos y ya puede salir, no se le queda nada. En cambio, no le puedes decir si ya está hecha para salir, porque la persona no se hace, la persona se alista. Listo y hecho también puede significar que estás de acuerdo con algo. Por ejemplo, ¿te parece si nos vemos a las 5 de la tarde? Listo, me parece. O hecho, quedó bien. Entonces, pues significan muy parecido, su uso es muy similar, solo que hecho se utiliza más con situaciones que se hacen. La última pregunta que me enviaron fue si se dice dame o me da. Bueno, la verdad es que se dice de ambos, depende de lo que ustedes quieran decir. Dame está conjugado en imperativo para la segunda persona del plural de una forma informal, es decir, para tú. Entonces, dame es una orden que yo le doy a alguien que es cercano a mí. Por ejemplo, dame un poco de comida, o dame la hora, necesito saber qué hora es, o dame tu número de celular y te llamo, pero es una orden. Mientras que si yo digo me da, estoy hablando en indicativo, es decir, no es una orden, pero estoy diciéndoselo también a la segunda persona del plural, pero en usted. O sea, es mucho más formal. Si yo quisiera decirlo de forma informal, diría me das. Y me das o me da, pues como está en indicativo, se utiliza para hablar de acciones que son rutinarias o para pedir algo, pero sí se utiliza en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿me das un poco de tu hamburguesa? ¿O me das indicaciones para salir? O mamá, ¿me das un poco de dinero que necesito ir a una fiesta? Entonces, esa es la diferencia. Me da no es una orden, mientras que dame sí es una orden. Entonces, espero que esto les haya quedado muy claro. Si tienen otras preguntas, me las pueden escribir en los comentarios del video y recuerden que estoy muy atenta a todo lo que necesiten a través de las redes sociales. No olviden visitar a www.espanolconmaria.com porque todas las semanas tengo algún ejercicio nuevo para ustedes. Un beso.